Y ahí estamos conversando con Hans Martínez Ramírez, él es integrante del equipo IPN Nanorobotics. Trajeron la medalla en segundo lugar, la medalla de plata en el Robot Challenge que se realizó en China. Hans, bienvenido, muchísimas gracias. Nuestro mayor reconocimiento para ti y para el resto de tus compañeros que integran este equipo que orgullosamente representa al Instituto Politécnico Nacional. No, gracias a ustedes por el espacio y también por permitirnos venir a platicarles un poco de este gran triunfo que se obtuvo en Beijing, China. Y pues muchas gracias por la invitación. Bueno, pues platícanos cuándo se realizó y bueno, para que la audiencia pues entienda la importancia de este reconocimiento, platícanos más sobre la competencia. ¿Cuántos países participan? Danos más detalles. Claro que sí, la competencia se llevó a cabo a principios del mes de agosto y también platicarles de que es un concurso internacional en el cual compiten muchos países en diferentes categorías de robótica de competencia. En esta ocasión pues hubieron más de 30 países en la categoría en la cual nosotros participamos, que es Nanosumo. Esta categoría pues cabe resaltar que es una de las más importantes a nivel internacional de la robótica de competencia. Ustedes obtuvieron el segundo lugar con su creación Nano BSG. Platícanos de esta creación, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son sus funciones? Claro que sí, esta categoría de Nanosumo es una de las subcategorías de la robótica de competencia que estamos observando ahorita, donde es una categoría de robótica que emula el deporte japonés, en el cual se ponen dos prototipos o dos robots dentro de un ring o dentro de un dojo, en el cual se empujan uno al otro. Obviamente 2 de 3 rounds, el que empuje al contrincante es el que gana, o el que saca a su contrincante del dojo o del lugar de competencia que pudimos observar. Y estas categorías o esta subcategoría de sumo, porque existen otras, tiene que cumplir con ciertas características. Estas características, tanto técnicas como físicas, son principalmente, por ejemplo, el tamaño y las medidas o las dimensiones del proyecto. ¿Y operan de manera autónoma, es decir, no son operados mediante un control remoto, operan solos? Solitos, sí, son proyectos autónomos. Nosotros nos dedicamos a la programación del mismo proyecto para que puedan competir o sacar a su oponente. Hay que mencionar también a tus compañeros que participaron en el proyecto: Rafael Hernández Tobar, Orlando Herrera Rodríguez, que bueno, pues es la primera vez que participaba en esta competencia, que además pues nuevamente coloca al Instituto Politécnico Nacional en este alto nivel respecto a creaciones tecnológicas. ¿Cómo lo vives tú siendo un alumno de esta institución? Bueno, para mí es algo muy importante mencionar que el Instituto Politécnico Nacional se ha puesto a la vanguardia y que de igual manera nos ha proporcionado las herramientas y también algunas habilidades propias del aula o del salón de clases con nuestros maestros y también con compañeros que han egresado de la institución y que nos han permitido también poder ir a demostrar que en México hay talento y en el instituto pues también que se tienen estas herramientas para desarrollar pues prototipos y también poder buscar soluciones a problemáticas que aquejan a nuestra sociedad. Esperemos que del otro lado de la pantalla haya algunos jóvenes con ideas, con creaciones. Platícales de tu experiencia. ¿Qué aporta a un joven estudiante mexicano llegar a una competencia internacional, tener además el segundo lugar? ¿Cuáles son los aprendizajes con los que vuelves? Pues yo les quiero invitar a los jóvenes también y mencionar que en un contexto muy general de los aportes que le dan a los jóvenes estudiantes y a los mismos participantes de este tipo de concursos es la capacidad de trabajar en equipo, principalmente el trabajo en equipo, las cuestiones técnicas por obvias razones, la programación, la mecánica, el ensamblaje de los prototipos, pero también algo que hay que destacar es las ganas de salir adelante y demostrar que tenemos capacidad y que tenemos talento también en nuestro país, porque en México hay jóvenes con capacidad, con talento y sobre todo también con ganas de salir a triunfar, ¿no? Entonces, también lo que te beneficia mucho es darte cuenta que esas habilidades adquiridas, como lo mencionaba en el salón de clases, pues también lo puedes tú llevar a la práctica, ¿no? Para después darle un beneficio a la sociedad en conocimiento y en este tipo de habilidades. También aprovechando que la educación 4.0 hoy en día, el poder ocupar plataformas digitales, el poder también administrar tus recursos económicos debido a las problemáticas que existen socialmente, pues también es algo que te puede pues
desarrollar más. Y que bueno, pues ahí están los resultados según la experiencia pues que tú nos puedes ofrecer, Hans. Amplía tus horizontes, coloca al estudiante mexicano con una plena seguridad de saber que está a la altura de cualquier otro estudiante del mundo. Muchísimas felicidades para ti, para tus compañeros y por supuesto también para el Instituto Politécnico Nacional. Él es Hans Martínez Ramírez, ganador, y igual que el resto de sus compañeros, del segundo lugar, medalla de plata en el concurso internacional Robot Challenge. Muchísimas gracias, Hans. Y nuevamente, muchísimas felicidades. Enhorabuena. Gracias.